Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos a Matías Quer con nosotros. Matías es autor de El arte del miedo, la filosofía política de Maquiavelo. Matías trabaja en el Centro Signos de la Universidad de los Andes, ha hecho 2 magíster en filosofía política y también es licenciado en medicina, una cuestión bien curiosa, no cabe duda. Es muy joven, pero tiene numerosas publicaciones, pero la razón de tenerlo acá es este libro publicado por Ediciones de la Universidad Católica el 2022. Primero que todo, Matías, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Feliz de estar aquí, contento, un gusto, seguidor del programa, así que es bueno poder estar ahora invitado aquí. Pero muchas gracias, pues. Oye, primero que todo, te quería felicitar, porque eres un autor joven. Ahora, para mí, casi todos son jóvenes ya a esta altura, pero te quería felicitar y te quería preguntar cómo nació este libro. ¿Es fruto de alguno de tus magíster, de alguno de tus estudios? Sí, efectivamente. En los estudios que me ha tocado hacer hasta ahora, uno fue el magíster de filosofía en la Universidad de los Andes. Y ahí en el magíster de filosofía yo me centré en la figura de Maquiavelo, al momento de la tesis, ¿no? Entonces mi tesis del magíster de filosofía fue sobre Maquiavelo, o sea, fue básicamente esto, después hubo adaptaciones para el formato de libro y algunos cambios, pero en términos generales esto, ¿no? Que es, en el fondo quise estudiar a Maquiavelo, la filosofía política de Maquiavelo, que ahora podremos conversar por qué es tan importante, digamos. ¿Con quién hiciste la tesis? Y la hice con Daniel Mansuy, que me dirigió la tesis. ¿Ha estado acá en el programa, Sí, Daniel? pues ha estado, y me co-dirigió otro invitado tuyo acá también, que es Miguel Saralegui, ¿no? Me estuvo ayudando también con mucho, porque es muy conocedor de Maquiavelo. Entonces, nació a partir de ese interés por entender el conflicto dentro de la filosofía política de Maquiavelo, digamos, que es lo que vamos a hablar cuando hablemos un poco de los humores, quizás más adelante, porque es un tema importante en el libro, y ahí me encontré con el tema del miedo, y fue por eso que llegué a trabajarlo en la tesis, y una vez que defendí la tesis, el mismo tribunal de la tesis me recomendó publicarlo, y algunos de los profesores, uno en particular, Joaquín García Huidobro, también de la universidad, que también ha estado acá, efectivamente, me ayudó mucho en el proceso con la editorial, para que me prestaran atención, digamos, para poder publicarlo, y por eso dio a luz el libro, ¿no? Qué buena cosa. Dos preguntas que tienen que ver con el libro, pero también intelectualmente. Aproximarse a Maquiavelo es aproximarse a uno de los grandes del pensamiento político mundial. Lo primero es eso, si estabas consciente que estabas entrando a una persona que es muy difícil ingresar con todo lo que se ha escrito sobre él. Parece un pensador inexcusable. Y lo segundo, que nos comente en la misma respuesta, ¿por qué es tan relevante Maquiavelo? ¿Por qué es necesario conocer a Maquiavelo? Perfecto, sí. O sea, efectivamente, claro, yo era consciente que Maquiavelo era una figura grande. Creo que las tesis, quizás más en las de doctorado, pero creo que en general vale la pena aproximarse a autores en los que se puede haber escrito mucho, pero que uno tiene mucho que aprender al trabajarlo y quizás puede aportar un granito de arena, que creo que trato de hacerlo, digamos, en este caso con el tema, con el ángulo del miedo, que se ha trabajado algo, pero no tanto. Entonces sí, era consciente, de hecho, y uno se va siendo consciente en la medida que va viendo la cantidad de libros sobre Maquiavelo y papers, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, fue justamente la figura tan trascendente, que es él, tan central dentro de la historia de la filosofía política, la que me movió, digamos, a trabajarlo, ¿no? Y él es muy importante por muchos motivos, uno podría decir. Yo trato de mostrar desde la introducción, digamos, esta idea de que él es en una suerte de bisagra entre el mundo antiguo y el mundo moderno. No es propiamente moderno, pero claramente no es un autor antiguo clásico, digamos, en ese sentido. Entonces ahí él ya empieza a tener un lugar en la historia de la filosofía política súper relevante para tratar de entender ambos mundos, el moderno y el antiguo, por decirlo así. Y por otro lado, él hace aportes muy interesantes, muy propios, ¿no? Por ejemplo, distingue bastante, o trata de distinguir bastante su aproximación al fenómeno político, despejando en cierto sentido las variables
ético-morales, por decirlo de una manera, y también religiosa, ¿no? Algo que fue bastante novedoso en su caso. Y también esta aproximación como más realista política, ¿no? Se le considera muchas veces como el primer realista político, el padre como el realpolitik, y eso también fue algo muy novedoso y que parte con él, uno puede ser más o menos, digamos, favorable a esa aproximación, pero es una aproximación muy relevante hasta el día de hoy en política, entonces era algo que hay que siempre estudiar y conocer. Entonces, tiene estos ángulos súper importantes, digamos, dentro de la historia de la filosofía política. Sus aproximaciones, muchas de ellas bebe Hobbes de ella, y Hobbes es quizás el primero ya moderno propiamente, el Estado, etcétera. Tiene mucho que beber de Hobbes, entonces encontrar en Maquiavelo una especie de proto-hobbesiano en muchas cosas, digamos, o pre-hobbesiano, también fue interesante, ¿no? Entonces tiene un papel súper importante, digamos, y por eso está constantemente citado y analizado en todas las obras de historia, filosofía política o pensamiento político. Sí. Ahora, en la tradición política en la que se inscribe Maquiavelo, independiente que él rompa con algunos aspectos, es la tradición clásica grecorromana, tiene muchos fundamentos, los discursos están en esa línea, y el pensamiento obviamente no es un pensamiento ex nihilo, sino que tiene una base. Tú en alguna parte dices cuáles son los elementos de la comunidad política en Maquiavelo. Yo no lo había visto nunca así: el príncipe, el pueblo, la nobleza, el ejército y los países vecinos. ¿Nos podría explicar un poco esa noción que explicitas en tu libro? Sí, feliz, es decir, claro, yo trato de hacer un análisis como de la estructura de los actores que participan, ¿no? A lo que te refieres tú. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque yo estaba estudiando los humores, que quizás después los puedo explicar. Vamos a ir a eso. Claro, y en los humores vamos a ver que la teoría de los humores de Maquiavelo tiene 2 o 3 elementos, ¿no? Pero el príncipe, por ejemplo, no es considerado dentro de los humores, pero sí es un actor súper importante en política. Lo mismo pasa con los pueblos extranjeros. Entonces, antes de hablar de los humores, yo quise centrarme en ver el mapa, digamos, el cuadro completo de lo que observa Maquiavelo y describe, y tratar de ver cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y eso, yo creo que Maquiavelo no es el primero en mencionar estos elementos, muchos de ellos son clásicos, pero sí la forma de aproximarse a ellos es muy interesante. Por ejemplo, el utilizar el mismo palabra príncipe en vez de llamarle rey o tirano, digamos, o emperador, o sea, figuras unipersonales, pero desde el concepto de príncipe le permite jugar con una ambivalencia entre hacer un juicio más moral, digamos, de decir si es rey, como legítimamente, digamos, o si es tirano y es ilegítimo, ¿no? Entonces, me permite jugar con eso y hacer un análisis más escéptico. Lo mismo con la relación entre el ejército y el resto de la configuración política, ¿no? Es decir, cuando el ejército es mercenario o el ejército es de la ciudad, cuando el ejército responde a un príncipe, un rey, o cuando responde a la nobleza, entonces el ejército, al ser un poco externo a la configuración del resto de los actores, puede a veces aliarse con uno u otro de estos grupos y derrocar al otro. Entonces analiza eso, y eso es algo muy suyo, digamos, ¿no? Lo mismo con los pueblos vecinos. Ahí sobre todo me parece interesante la analogía que él hace entre la relación a veces, por ejemplo, pueblo o nobleza y digamos, y rey o príncipe, y la analogía de conflicto con los pueblos vecinos, ¿no? Entonces, ahí tiene varias cosas que creo que son súper interesantes, y que, así como las presenta él, yo creo que es el primero que lo hace de esa forma, digamos, ¿no? Hay cosas que beben, por supuesto, de una tradición anterior, y no inventó nada, digamos, desde cero, pero efectivamente le agrega de su cosecha con bastante fuerza, ¿no? Sí. Estamos hablando con Matías Quer, El arte del miedo, sobre el pensamiento político, la filosofía política de Maquiavelo, y quería entrar de inmediato a ese tema. ¿Por qué el miedo es tan importante? ¿Qué es el miedo políticamente? Las personas en su vida diaria pueden decir de repente tengo miedo, estoy asustado, cosas por el estilo. En política, ¿qué significa y qué es en Maquiavelo, que es el corazón, ¿no?, de tu libro? Sí. A ver, el miedo es una pasión, ¿no? Es una emoción, una pasión que nos sucede, por decirlo de una forma, frente a un mal, frente a algo que percibimos que es difícil de alejar o de evitar. Eso es como, digamos, la definición más clásica, más antropológica. Pero lo interesante es cómo esa experiencia que puede tener una persona, o puede tener un grupo, puede ser la nobleza, puede ser el pueblo en general, etcétera, o un partido, otro partido, dentro de un conflicto, dentro de una sociedad, etcétera, cómo esa pasión gatilla ciertas actitudes o ciertas acciones, ¿no? Entonces, el miedo parte, creo yo, y en Maquiavelo me parece bastante claro, y en Hobbes quizás más explícito, pero es parecido, parte de una experiencia de inseguridad o de vulnerabilidad de las personas.
¿no? El hecho de que cualquiera puede matarme, por decirlo así. Eso que en Hobbes, como digo, está más explícito. En Maquiavelo, sobre todo cuando trabaja las conjuraciones políticas, se presenta también bastante claro. Cualquiera puede venir y matarme, y por lo tanto yo siempre estoy hasta cierto punto vulnerable, incluso si soy un príncipe, un rey, un tirano con mucho poder. Y por lo tanto, siempre tengo que estar buscando la forma de asegurarme, de buscar más seguridad, ¿no? Entonces, el miedo gatilla esa búsqueda de seguridad, que a mi juicio, como la vulnerabilidad nunca va a desaparecer del todo, por lo tanto, el miedo tampoco va a desaparecer del todo, nunca se puede extirpar. Por eso la búsqueda de seguridad es infinita. Y exactamente, la búsqueda de seguridad se vuelve hasta cierto punto infinita, entonces eso plantea un problema político, porque si todos están buscando conquistar más, dominar más para ganar seguridad, ¿cómo podemos articular o conjugar estos distintos grupos que van a estar entrando en conflicto por el poder para buscar esa seguridad, ¿no? Ese es un poco el dilema al que se enfrenta Maquiavelo, creo. Y por lo que entendí en la parte final no es solo los grupos, o sea, por ejemplo, si una sociedad adopta una cantidad de poder tal para protegerse de los vecinos a lo mejor van a atacarlo antes de que tenga más poder, porque de otra manera después va a ser imposible. Efectivamente, por eso la analogía con los extranjeros es súper interesante, porque en el fondo, analizando ya propiamente las relaciones como entre pueblos, naciones o ciudades, Maquiavelo a veces dice, ¿no? Ya, si un pueblo va creciendo en fuerza y se encuentra con un vecino, si el vecino es muy débil, entonces este pueblo lo puede aplastar fácilmente. Entonces el pueblo vecino no puede ser demasiado débil. Pero si el otro pueblo también empieza a crecer en fuerza, yo empiezo a sentirlo como una amenaza, y antes de que crezca demasiado voy a querer atacarlo también para evitar, como preventivamente, evitar que eventualmente me domine a mí. Entonces, ¿en qué momento hasta qué punto puede tener poder sin ser una amenaza para el otro? Ese es un poco el dilema que se enfrenta Maquiavelo, y efectivamente se analiza tanto de una ciudad con otra, como dentro de la ciudad, cómo lo ve la nobleza frente al pueblo, o el pueblo frente a la nobleza, o cualquiera de ellos frente al príncipe, digamos. Entonces ahí se conjuga un juego como de poder súper interesante. Sí. En el segundo concepto que me llamó la atención es la teoría o el concepto de los humores. Me gustaría que te refirieras a ello. Parece ser muy importante en Maquiavelo porque, por ejemplo, yo leí esta breve historia del pensamiento político de Miguel Saralegui, que tú nombrabas, y de los 4 acápites que tiene de Maquiavelo, uno es la teoría de los humores. O sea, parece que es muy relevante. Efectivamente es muy relevante. No se suele, digamos, a nivel más de divulgación general, no es uno de los temas que más se mencione Maquiavelo, pero a nivel, digamos, de la gente que estudia con más rigor y más profundidad Maquiavelo, en la academia, por decirlo así, se trabaja bastante porque es muy importante. Y es un término, y ahí quizás puede entenderse un poco en mi vínculo con la medicina, digamos, o tiene que ver con mi herencia de haber estudiado medicina un tiempo, que es un término que Maquiavelo toma de la tradición médica, ¿no? Galeana, de Hipócrates, etcétera, que es lo que se usaba para describir como la composición del cuerpo humano, ¿no? Los humores, la teoría de los humores viene de ahí, ¿no? Estos líquidos, la bilis, estas flemas que están internamente. Y Maquiavelo toma eso y lo aplica al cuerpo político, ¿no? Hace como una analogía entre cuerpo humano y cuerpo político. ¿Cómo se expresaría? Claro, y eso se expresaría en que tiene, yo diría, al menos 2 cosas. Por un lado, que al ser constitutivos siempre están presentes. Eso es un aporte súper importante de Maquiavelo, que es decir, él dice, esta élite y este pueblo siempre van a estar presentes. No hay un lugar donde haya solo pueblo o solo élite, digamos. Siempre van a estar presentes, y él le agrega además el hecho de que dice, siempre van a estar en conflicto, por todo esto que veníamos conversando del miedo, la búsqueda de seguridad, ¿no? Entonces, siempre van a estar presentes y siempre van a estar en conflicto. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, al hablar de humores, él lo analoga mucho con las pasiones, las emociones, los sentimientos, ¿no? Y ahí el miedo, por supuesto, entra con mucha fuerza. Es decir, no es algo racional solamente, sino que es una tensión o un conflicto que se genera casi que por piel, digamos, por adscripción de nacimiento, etcétera, ¿no? Y básicamente la teoría de los humores de Maquiavelo es esa, que siempre van a estar presentes al menos 2 humores, que son el del pueblo y el de la nobleza o la élite o los pocos, digamos, y que siempre van a estar entrando en conflicto. A veces agrega el ingrediente del humor de los soldados, del ejército, pero es algo más marginal, yo lo menciono más a la pasada, digamos, pero fundamentalmente estos 2 cuerpos, estos 2 grandes grupos que siempre van a entrar en conflicto, y el papel del príncipe que queda como una bisagra entre ellos 2. A veces prefiere aliarse con uno, a veces con el otro, a veces con ninguno de los 2, se apoya en pueblos extranjeros. Entonces el príncipe queda un poco como fuera de estos 2 humores y tiene que ver cómo maneja el poder frente a estas 2 exigencias que se contraponen. Los nobles van a querer más prerrogativas, el pueblo va a querer más prerrogativas también, y el príncipe, ¿qué hace ante ese dilema, digamos? ¿No tendría más un carácter más moderno Maquiavelo, en el sentido de que el príncipe debe prestarle más atención a
a los sectores populares o al mundo popular? Efectivamente, se le reivindica a veces como el primer pensador democrático, digamos, democrático en términos más modernos, ¿no? Porque uno podría decir en Aristóteles y en otros autores también se hace referencia a la democracia, evidentemente, ¿no? Y también se le piensa mucho como un pensador republicano, ¿no? El republicanismo maquiaveliano es una cosa que está muy de moda en los últimos ya varias, digamos, 20, 30, 40 años, en realidad más quizás, y entonces se le piensa mucho también en contraposición con esta figura más antigua de Maquiavelo como tiránico, como cruel, como despiadado, como lo maquiavélico, digamos, que es el adjetivo que se suele utilizar. Esa noción tan repetida del fin justifica los medios. Exactamente. Frente a eso, lo más actual, digamos, es destacar más su mirada más republicana. Yo creo que no es necesario casarse con ninguna de las dos, creo que hay una visión más ponderada. ¿Quién es relevante para la adopción de esa dimensión más republicana? El republicanismo, sobre todo Skinner, ¿no? Skinner es el más importante, hay otros pocos y hay otros más, y ahí también hay actuales. El momento maquiaveliano. Pero claro, el momento maquiaveliano, efectivamente, ¿no? Pero Skinner es como el gran, digamos, autor, el padre, digamos, moderno de esa mirada más republicana, que le presta mucho más atención a los discursos sobre la primera década de Tito Livio que al príncipe, digamos, ¿no? Que esa es precisamente la vinculación con el mundo republicano romano clásico. Exactamente, tal cual, sí. Hay una idea que quiero tratar probablemente a la vuelta de unos pequeños comerciales, que es la relación precisamente con el mundo clásico. Y dejo introducida la pregunta. Tú señalas que él ocupa a Polibio, el esclavo griego que vive en el mundo de los Escipión, en Roma, autor de la historia, lo ocupa de una manera tangencial o meramente formal para introducir el libro y para hacer más accesible a la gente de su tiempo con una teoría conocida. Los 3 tipos de gobierno bueno, los 3 tipos de gobierno malo, dividido por uno, pocos, muchos. De manera que eso lo podía entender cualquiera que se acercara. Pero que rápidamente lo desecha. Y yo de lo que leo de ti y de lo que he leído de Polibio, por lo menos lo que entiendo es que si Maquiavelo privilegia dentro de la sociedad que el pueblo, por ejemplo, con la nobleza, se disputan, pelean, lo que tú explicabas recién de los humores, uno le teme al otro, le tiene miedo al otro, y están en constante tensión. La tesis de Polibio en el libro sexto de las historias es que precisamente lo que logra hacer Roma y lo que lo distingue de las demás sociedades es que el principio monárquico representado en los cónsules, el principio aristocrático representado en el Senado y el principio democrático representado en la Asamblea y los tribunos logran integrarse armónicamente. Y esa idea de república también está presente, por ejemplo, en Cicerón, en el de República de Cicerón. Te lo dejo planteado para la vuelta. Buenísimo. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. El arte del miedo de Matías Quer es la conversación de hoy en nuestro programa Historia, Libros y Banderas, tercer sábado de junio. Matías, te decía esta articulación entre Polibio y Maquiavelo, no voy a repetir la pregunta, pero sí hay un privilegio de parte del griego romano, del Círculo de Escipión o de Cicerón, una mayor valoración de los elementos que unen, del consenso, frente a Maquiavelo, que privilegiaría más la tesis del miedo, la discordia, los humores. Uh-huh. Sí, yo creo, esa lectura que hago yo, digamos, ve mucho de Leo Strauss, y que es una lectura más esotérica en el sentido de decir, Maquiavelo pone eso al principio de los discursos, no lo cita por ello, pero menciona las ideas polibianas, digamos, para en el fondo mostrar algo al principio, pero después cuando sigue hacia adelante eso como que queda de lado, ¿no? Esa sería un poco la tesis, porque si uno se lo toma literalmente está, digamos, la tesis polibiana ahí propiamente tal, y uno diría entonces Maquiavelo es un polibiano nuevo, digamos, con algunos elementos, pero sigue esa línea. Y lo que yo creo es que la va dejando de lado, sobre todo en el sentido de que reconoce que están estos 3 elementos, ¿no? Eso sí lo reconoce,
pero que la solución o que vaya a ser posible, digamos, un régimen, una especie de régimen ideal donde efectivamente convivan o se articulen bien o se conjuguen bien estos tres elementos, él es más escéptico, creo yo, ¿no? Por esta idea de que el conflicto es más natural, de que la búsqueda de seguridad, digamos, el miedo siempre está presente y uno siempre va a querer dominar o conseguir más. Entonces, ¿cuál es la diferencia, creo yo? Que Maquiavelo llega, a partir de sus premisas, uno puede llegar a considerar que lo mejor sería una especie de régimen mixto, pero que es muy precario, es un equilibrio que no es algo como que se pueda lograr una armonía sustentable, que sea como fundemos la república en esto, sino que ojalá podamos navegar y sostener estos conflictos más o menos a raya, pero si alguno, por ejemplo, se hace con el poder fuerte, por ejemplo el príncipe, y eso es lo que él desarrolla en el príncipe, en la obra, no tiene que estar preocupado de mantener un régimen más o menos mixto, sino que ojalá se haga con el mayor poder posible y mantenga, claro, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que ese equilibrio que uno podría conjugar a partir de Maquiavelo siempre es muy precario y no es como algo más ideal o más como armónico que se dé naturalmente y que pueda sostenerse durante mucho tiempo, ¿no? Y eso nuevamente estaría marcado por el miedo y los humores. Pues a mí me llamó la atención en un párrafo tuyo que es tremendo. Dice, el pueblo tiene miedo de la nobleza tiene miedo del pueblo, el príncipe tiene miedo de la nobleza y del pueblo, y la comunidad tiene miedo de los pueblos vecinos. O sea, al final todos están en una situación de recíproca y transversal temor y permanente además. Sí. Ahora, eso siempre hay que matizarlo en el sentido de decir, eso es como lo que está de base, ¿no? No quiere decir que en todo momento todos estén asustados, claro, toda Florencia, la gente estaba todo el día asustada, hacían comercio, había un montón de cosas, digamos, naturales, digamos, de la asociatividad y la politicidad del hombre, pero de base a la búsqueda de poder, de base a la inseguridad, a la posibilidad de ser asesinados, sobre todo los que tienen un papel político más fuerte, quizás no todo el pueblo, pero los representantes del pueblo, no todos los nobles, pero los representantes de los nobles, etcétera, siempre está ese miedo a perder el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí creo que está más presente, sí. Te quería leer un párrafo que tú citas, bastante conocido de Maquiavelo y que a lo mejor lo comente. Dice que el tema lo trata en El Príncipe Maquiavelo y lo plantea de la siguiente manera con un planteamiento de respuesta potencial. Surge de aquí un dilema a saber si es mejor ser amado que temido o al contrario. Al que se responde que lo mejor sería una y otra cosa a un mismo tiempo, pero que al ser difíciles de conciliar es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se haya de prescindir de una de las dos. Sí. Es un texto muy, muy repetido, muy notable. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, es un texto, y de hecho yo también la primera parte, eso lo cito al principio del libro, porque creo que efectivamente marca un poco la aproximación al tema del miedo. Creo que hay varias cosas que se pueden destacar ahí. Por un lado, Maquiavelo no niega la posibilidad de ser amado y temido, simplemente dice, en caso de tener que elegir, uno. Segundo, plantea la idea de que en la realidad el príncipe probablemente tiene que elegir, es bastante realista en ese sentido. Tercero, no pone como criterio qué es lo mejor en el sentido como de la vida buena, el ideal político, sino que qué es lo más seguro. O sea, de nuevo aparece la búsqueda de seguridad del príncipe en su posición de poder. Y lo cuarto, que eso viene creo que justo después, es que en el fondo también acentúa la idea de que es mejor ser temido que amado porque depende más de uno, ¿no? Dice, no depende tanto de uno ser amado. No depende del amor del otro. Claro, depende del amor del otro. El ser temido, yo, si tengo la arma, si tengo el poder, puedo infundir ese miedo con penas ejemplares, con castigo, etcétera, sobre los otros, ¿no? Entonces, tengo más el poder en mis manos, ¿no? Entonces, también habla mucho Maquiavelo eso. Pero creo que efectivamente ahí él se toma un partido, digamos, es más importante el temor que el amor en política, ¿no? Ojalá tener los dos, ojalá ser un líder popular, por decirlo así, pero si no puedo serlo, yo tengo que seguir manteniendo mi posición de poder y por lo tanto tengo que tomar las armas y hacer lo que tenga que hacer para mantenerme en ese poder, ¿no? Toda esta idea de la razón de Estado, la autopreservación del poder, etcétera, ¿no? Tú nos contaste que estabas en el Centro Signos de la Universidad de los Andes. Sí. Que se preocupa de temas actuales, públicos, hace una labor muy, muy interesante. ¿Qué le puede decir Maquiavelo al mundo actual? ¿Cómo tú ves? No es que haya que seguir un catálogo maquiaveliano para decir, ya, aquí está la enseñanza, no, pero ¿por qué crees tú que es un autor que hoy día podría ser revisado con interés? Sí, yo creo que hay varios motivos. Aparte de la importancia que tiene la tradición de la filosofía política, que es lo que hablábamos al principio,
creo que su aproximación a la política, esto que Sheldon Walling llama, ¿no?, la teoría política pura, esta especie de como de dejar de lado el problema teológico, ¿no? Pierre Manent también, cuando hace su desarrollo del problema teológico político, también parte con Maquiavelo y es como una especie de decir, tenemos este problema de los dos poderes, del poder religioso y el poder político, etcétera, o secular, y que Maquiavelo se centre solo en el poder político, aislando la variable religiosa. Creo que uno puede estar o no de acuerdo con eso, pero es como en realidad funciona hoy la política, ¿no? Entonces, sus lecciones de cómo entender el poder a raíz de esa separación, también con la dimensión moral, nos dicen mucho sobre cómo aproximarnos a cómo funcionan los políticos o la política hoy, ¿no? Muchas veces secularizada por completo, digamos, sobre todo en el mundo occidental. Entonces, creo que eso es un aspecto importante de sus lecciones. Por otro lado, el mismo papel del miedo, que creo que sigue siendo súper importante hoy, el de socioseguridad, etcétera. Eso te quería preguntar, porque sí, yo me imagino que ustedes en Signos o tú en otros lados han hecho, por ejemplo, seminarios para conversar sobre tus textos antes de la publicación. Claro. Esto es muy actual, o sea, en la sociedad chilena, por ejemplo, existe temor. Sí. El temor lleva a reclamar seguridad. Sí. A veces lleva a reclamar seguridad a cualquier precio, al punto de que hay detenciones ciudadanas con apaleo y otras cosas. ¿Cómo ves tú este tema y su incidencia en el mundo actual, en Chile actual? Sí. Claro, yo lo primero que diría sobre eso es que a veces, sobre todo en tiempos más pacíficos y de mayor bonanza, bienestar, etcétera, se suele asociar que el miedo es como un aspecto que solamente reivindica la derecha, ¿no?, en el aspecto político, y que incluso utiliza el miedo, se habla de la mente reaccionaria, hay textos sobre esto, ¿no?, como que la derecha incluso incentiva que el pueblo tenga miedo para que voten por ella y porque provee seguridad. Y a mí me parece que la experiencia, cuando vienen tiempos de mayor inseguridad, muestra que el miedo no es una prerrogativa, o la búsqueda de seguridad no es algo de la derecha, digamos. Hoy en día los chilenos que experimentan más miedo, más inseguridad, no lo experimentan solamente los chilenos que votan a la derecha, digamos, lo experimentan todas las personas, especialmente los más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto creo que eso significa que todo el espectro político tiene que hacerse cargo de proveer búsquedas de seguridad para la población. No solamente algo que ofrezca solo la derecha, sino que tiene que ser más o menos de consenso, las ideas de seguridad social, ciudadana, etcétera, del país, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y por otro lado, me parece que el miedo en sociedades más complejas como las actuales, en sociedades más cambiantes, con migraciones masivas, con pandemia, con guerras, ahora que tenemos, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, nos ha vuelto a poner a los occidentales como más frente al problema de la guerra, que lo habíamos dejado un poco de lado, los temas del terrorismo, que eso sí estuvo más presente aquí, sobre todo en Estados Unidos, digamos, a principios de este siglo, nos vuelven a poner frente al tema del miedo y nos dicen ya, aunque tengan una sociedad más o menos de bienestar, de bonanza, etcétera, el miedo vuelve, digamos, o está siempre presente hasta cierto punto, y por lo tanto hay que hacerse cargo de esa búsqueda de seguridad del ciudadano, no la podemos dejar de lado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las lecciones de Maquiavelo sobre la importancia del miedo son súper valiosas, ¿no? Es decir, no nos olvidemos de que esto sigue estando ahí, incluso en tiempos más o menos pacíficos. Además, los tres temas que tú mencionaste, la guerra, el terrorismo y la inmigración, pueden ser vistos desde dos ángulos. Un país puede vincularse con otro en situación de amistad o de guerra. La inmigración puede ser vista como una oportunidad o como una agresión o amenaza, y lo mismo el intercambio cultural. En los tres casos que tú viste, en dos es muy evidente, la guerra y el terrorismo, pero en el tercero también se advierte una sensación de mayor amenaza más que de oportunidad. Sí, efectivamente. Y de hecho, las capas más desprotegidas son las que lo ven más como amenaza, ¿no? Y las élites, que son las que generalmente menos sufren esos problemas, son las que lo ven más como una oportunidad. Yo no creo que hay que casarse con una o con otra, creo que pueden estar las dos presentes en distintas medidas, y eso hay 1000 variables en cada país, varía mucho, pero creo que desconocer la dimensión de miedo, de inseguridad que eso produce, que todos esos fenómenos producen, agregaríamos lo de la pandemia o amenazas, digamos, de ese tipo, el cambio climático, también otra, yo creo que sería un error, ¿no? O sea, dejarlo fuera de la ecuación o pensar que eso es solamente algo para la gente que es más ignorante y que no se da cuenta de los problemas que en verdad tenemos en el país, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, si uno mira a Maquiavelo o mira tu libro, de repente aparecen tenuemente algunos conceptos que me gustaría que desarrollara un poco más. ¿En qué queda el amor, la amistad, la colaboración,
el no ver al otro como una amenaza, sino como un eventual partícipe de un mismo proyecto, porque al final obviamente todo no se puede agotar con Maquiavelo, pero las naciones del siglo XIX son proyectos en común hacia futuro. Claro. Si yo veo siempre al del frente como una amenaza de lucha de clases, como una amenaza de lucha política hasta la muerte, la verdad es que las sociedades no van a prosperar. Efectivamente. Sí, yo quise trabajar el tema del miedo porque me pareció que era muy importante en Maquiavelo. Y creo que en Maquiavelo aparece poco el tema, no digo que no, pero poco el tema de la amistad, el amor, la sociedad. Pero creo que uno también puede ser crítico de Maquiavelo y decir, Maquiavelo no lo dijo todo ni lo ha visto todo. Y yo creo que es fundamental entender que nuestras sociedades se componen en primer lugar del amor, de la familia, de la amistad, de la asociatividad, de la presencia, el encuentro, el sacrificio que hacen otros por nosotros o que han hecho otros por nosotros para que nosotros estemos aquí como nación y cada uno como persona o como familia. Creo que eso no podemos desconocerlo, ¿no? Esa tradición que está en Aristóteles, que podríamos decir acá en Chile con Pedro Morandé, que podríamos situar en Tocqueville y en mil otros autores, digamos, de reconocer todos esos elementos que constituyen el tejido de la tradición, la historia de un país y de cada uno de nosotros, y que nos sitúan mucho más allá, digamos, de considerar todo como amigo-enemigo, schmittianamente, digamos, o como simplemente miedo recíproco, como maquiavelianamente, sino que creo que hay que insertar las dos cosas, pero yo diría que la prioridad no la tiene el miedo. Creo que en Maquiavelo sí, creo que tiene la primacía del miedo como pasión fundamental, pero creo que en la vida política y social de nosotros es el amor, la amistad, etc. Creo que va por ahí. Sí. Y quería que nos explicara un poco, antes de ir a un pequeño alto, ¿cómo te aproximas tú al personaje? Porque es evidente que los que hemos escrito libros o artículos nos vamos enamorando del personaje, vamos diciendo, oh, este era un genio, mira lo que descubrió acá, tiene toda la razón en este punto. Pero por otro lado, uno hace el juicio crítico que tú acabas de hacer. Ojo, pero esta es la mitad que vio y aquí está la mitad que dejó de ver. ¿Cómo te fuiste aproximando al personaje? ¿Te fue atrapando en algún minuto que uno dijera, oye, que soy un maquiaveliano, y después decidiera, pero ojo que le falta o es torpe en algunas otras cosas? Claro. No, yo no me consideraría un maquiaveliano, pero sí, o sea, creo que es una figura fascinante, pero muy fascinante. Es enigmático, tuvo muchos cambios en su vida porque tuvo un periodo que fue mucho más político, digamos, sobre todo cuando caen los Medici en Florencia, pero después cuando vuelven los Medici él queda completamente desterrado y ahí es cuando escribe todas sus grandes obras, digamos. Entonces tuvo como estas dos vidas, una vida más retirada, más reposada, pero siempre queriendo volver a la política. Pero ofrecía su colaboración a los que lo habían tratado mal. De hecho, El Príncipe es como una petición de trabajo casi. Sí, claro. La historia florentina son un encargo que sí le hacen como para ver si puede dedicarse más a escribir por lo menos historia, porque era un tipo muy culto, evidentemente. Entonces, creo que tiene muchas capas, fue político realmente muy activo, estuvo involucrado en tratar de reconquistar Pisa para Florencia, o sea, muy florentino, además vivió prácticamente toda su vida en Florencia, salvo cosas diplomáticas. Entonces, me parece que trabó amistad o encuentro con Da Vinci, con Borgia, César Borgia, vivió bajo Lorenzo el Magnífico, entonces está metido también en una época que es genial en Florencia, apasionante. Hay libros sobre eso, por ejemplo, el paralelo entre él y Leonardo da Vinci, que son maravillosos. Entonces, creo que tiene mucho, uno puede engancharse mucho con el personaje sin tener que comprometerse con sus tesis políticas fundamentales, que yo creo que también están teñidas de su propia experiencia como político profesional, ¿no? Y lo que le tocó ver como ya en la cocina política propiamente tal, digamos, ¿no? Y no tan utópica, por decirlo de una manera clara. Y que tuvo momentos de dulce y de agraz, como se dice, no tuvo puras luces. Claro, sí. Para dejar pensado para la vuelta y que está en la misma línea de lo que tú decías, una paradoja. Él fue quizá de los que más destacó el valor de la acción política, o lo que podríamos llamar la política propiamente tal, frente a lo que llamaríamos la filosofía política. Pero salvo por esta explicación que diste tú al final, es recordado por ser el padre del pensamiento político moderno. Quería que nos refiriéramos un poco a eso a la vuelta en un minuto más.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestro último bloque en Historia, Libro y Banderas con Matías Kerr, El arte del miedo, sobre la filosofía política de Maquiavelo. Y eso te decía, la filosofía política de Maquiavelo, de una persona que valoraba especialmente la política, la praxis política. ¿Te encontraste con esa dicotomía? Sí, efectivamente. Y yo creo que responde a esa trayectoria vital suya de haber sido primero un político, y eso es lo que en verdad él más le apasionaba. Creo que se fue enamorando de esta labor más intelectual, hoy diríamos como académica, en la medida que la fue ejerciendo. Tiene algunas cartas donde la describe de una forma muy bonita, que yo creo que la portada, de hecho el cuadro que está ahí en la portada del libro lo refleja, que él dice que en las noches se viste, digamos, de una forma particularmente solemne para sentarse a conversar con los grandes pensadores, digamos, de la historia. Pero efectivamente él reivindica mucho la acción, pero claro, lo hace en sus libros, porque su acción política no pasó a la historia. En mayor o menor medida, al uno aproximarse al autor, se va encontrando con las cosas que hizo No también fue como un gran político. Pero claro, los grandes políticos de su época, está Soderini, el mismo Savonarola pasó a la historia por las cosas que hizo, bien o mal, digamos, los mismos papas de esa época, ¿no? Alejandro VI, el mismo César Borgia. Entonces, hay otros grandes políticos, grandes hombres de Estado en esa época, y él claramente ahí juega un rol muy secundario, pero su experiencia lidiando con esa gente le hizo escribir algo que pasó a la historia. Y yo creo que es una paradoja, efectivamente, que en el fondo lo recordemos por sus textos más que por su acción, pero creo que efectivamente es lo más rescatable suyo, ¿no? Ahora, si no entiendo mal, él no solo leía los clásicos, sino también leía a sus contemporáneos. Debe haber leído a Tomás Moro, La Utopía, ¿o no? No estoy seguro, no recuerdo ahora si la leyó, pero efectivamente estaba, digamos, muy imbuido con los autores de su época. También se juntaba mucho con sus amigos, tenía un grupo de personas que se juntaban en un jardín, digamos, de un noble, de apellido Ruchelay, a comentar, les leía, digamos, pasajes. O sea, también estaba en diálogo con la élite cultural, por decirlo así, de su momento, ¿sí? Sobre todo cuando ya dejó un poco de lado la acción política más de primera línea. Sí. Tú tomas una decisión intelectual de centrarte en dos pensadores, en Claude Lefort y en Strauss. ¿Qué autores crees tú que hay que leer para aproximarse a Maquiavelo, al momento maquiaveliano, y por qué? Luego vamos a ir a Maquiavelo, ¿eh? Pero primero, autores que a ti te hayan llamado la atención, supongo que aparte de estos dos. Sí, a ver, creo que esos dos son fundamentales. Creo que si uno quiere tener una visión de conjunto, es decir, ver otros autores que yo quizás no estoy tan de acuerdo con ellos, pero que son muy importantes para entender a Maquiavelo, puede ser Skinner, que lo mencionábamos antes, ¿no? Método más histórico-crítico, pero creo que Strauss y Lefort, de los más contemporáneos, o sea, más, digamos, de la mitad del siglo XX hacia acá, son los más importantes por lejos. Hay cosas, pero ahí ya no siempre son libros, sino que a veces son artículos, cosas más breves que quizás no son tanto para el público general, pero son muy interesantes, que puede ser el mismo Pierre Manent, podría ser Patrick Boucheron, podría ser, perdón el francés, no lo pronuncié, pero él, podría ser Harvey Mansfield, que es discípulo de Leo Strauss, que también tiene textos de Maquiavelo muy buenos. Diría que por ahí van los tiros, y en sede chilena, latinoamericana, creo que el propio Miguel Saralegui tiene cosas muy buenas. Tiene un libro grande que ese sí es muy denso, digamos, sobre Maquiavelo, pero en este libro que tú mencionabas también lo menciona y lo trabaja muy bien, digamos. El propio Daniel Mansuy también ha escrito cosas súper interesantes sobre él. O sea, creo que hay varios. Tomás Chuaki tiene algunas cosas sobre Maquiavelo, incluso un recopilado de textos de Maquiavelo. Entonces, no, creo que por ahí pueden ir, digamos, distintas aproximaciones, pero yo partiría siempre por Strauss y por Lefort, por algo lo elegí también. Perfecto. La propia Claudia Gil también lo trabaja súper bien, desde Argentina, efectivamente, sí. Y si tú tuvieras que recomendar cómo leer a Maquiavelo mismo, ya no lecturas sobre Maquiavelo, ¿cómo te iniciaste tú o por dónde crees tú que hay que ir? Sí, creo que lo natural es partir por El Príncipe. Creo que uno tiene que partir por El Príncipe, pero si quiere dedicarle más tiempo, digamos, a Maquiavelo, tiene que volver al Príncipe después, cuando ya ha leído otras cosas suyas,
para contrastar y no quedarse solo con El Príncipe. Pero yo Con la primera lectura. Claro, la primera lectura del Príncipe, porque además es la más ligera, la más liviana, la más famosa, pero si uno después del Príncipe se entusiasma, yo iría directamente a los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y ya si eso a uno le gusta, que es una lectura bastante más larga, ya puede ir a la historia florentina, el arte de la guerra, tiene algunos textos cortos. En la editorial Greo sacó un compilado, digamos, de Maquiavelo, donde están el Príncipe y el arte, y los discursos, pero también incorpora el arte de la guerra, un discurso sobre la situación florentina más breve, la vida de Castruccio Castracani, que también es breve. Tiene algunos textos más cortos, como la vida de Castruccio Castracani y como este discurso de Florentinarum, que son más cortitos y pueden entusiasmar también a la gente, pero sobre todo hay que leer los discursos y ahí quizás volver a leer El Príncipe, porque hay que tener los dos a la mano para tener una visión como más ponderada de Maquiavelo. Y las cartas también son maravillosas, son muchas, pero tiene cartas muy, muy bonitas. Sí. ¿Hay alguna edición buena de cartas? En español hay una, pero que no estoy seguro si las tiene todas. Yo la verdad es que la agarré la edición en italiano, que es la obra es completa en un solo volumen, y ahí vienen al final todas las cartas, entonces las miré ahí. Sí. Tú sigues la tradición intelectual de Maquiavelo. ¿Por qué los pensadores políticos, los filósofos, nombraste a algunos chilenos, leen a Maquiavelo? ¿Por qué los políticos prácticos también leen a Maquiavelo, están interesados en Maquiavelo? Desde Napoleón. Sí, Napoleón sí. Era famoso y lo glosaba. Lo anotó, sí. Tiene edición anotada. Tal cual, sí. Yo creo que porque El Príncipe tiene eso, que de hecho quizás por eso la academia lo ha ido mirando cada vez con más distancia, que es que es un libro corto, de frase, digamos, muy precisa, muy corta y muy apuntando a que lo pueda leer el político, ¿no? O sea, el Príncipe fue pensado para que lo leyeran los políticos, y digamos, algunos creen que para que los Medici volvieran a contratar a Maquiavelo o vieran que él es un asesor político capacitado. Entonces está pensado en cierta medida como un manual político. Yo creo que hay que tomarlo eso con distancia, pero creo que eso lo hace atractivo al político que tiene poco tiempo, que quiere leer algunas cosas que lo estimulen, digamos, la imaginación, el pensamiento, pero que no tiene tiempo de sentarse, digamos, todos los días a leer horas de horas, porque obviamente por su profesión, por su trabajo no lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo creo que por eso la tradición política, y en la medida que algunos grandes autores lo van leyendo, por supuesto que los que vienen después se entusiasman. Si uno ve que Napoleón lo leyó y anotó, quizás la gente después dice, bueno, vale la pena. Darle una mirada. Sí, lo leyó un grande. Así es. Oye, tú dijiste que estás haciendo tu doctorado. Sí. ¿En qué va eso y en qué tema de investigación lo estás centrando? Es en la Universidad de los Andes, ¿verdad? El doctorado, sí, en filosofía en la Universidad de los Andes. Ahora sí he cambiado un poco, no estoy trabajando estos temas. Mi doctorado, ahora sí trato también de juntar más mi experiencia de medicina con la de la filosofía política. Tiene que ver con las modificaciones genéticas sobre el ser humano, digamos, como las propuestas de eugenesia contemporánea y de las técnicas de reproducción asistida y demás, pueden configurar un problema, una amenaza para la democracia, sobre todo para la igualdad democrática, ¿no? Y esto último trabajado sobre todo desde Tocqueville, de tradición tocqueviliana, digamos, contemporánea. Entonces, ¿cómo en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de elegir las características o capacidades de nuestro hijo, eso puede ir haciendo que se generen castas o que la élite se separe del resto del pueblo, no la élite pueblo ahí, en cuanto a capacidades, y eso pueda romper con esta idea de igualdad democrática que tenemos y que Tocqueville trabaja tan agudamente? Si va por ahí lo actual. En términos de pensamiento político más hacia atrás de Maquiavelo, de lo que leyó Maquiavelo o de lo que tú estimas valioso, ¿qué crees que hay que leer o conocer para aproximarse a un pensamiento político que nos permita comprender mejor a Maquiavelo, de hecho, o derechamente un pensamiento político moderno? Claro. Yo creo que para entender a Maquiavelo, a ver, si uno quiere leer varias cosas, vale la pena leer a Platón y Aristóteles siempre. Y específicamente la política y la república. La república. Bueno, uno puede también leer las leyes, el político. Al revés, la república de Platón y la política de Aristóteles. Claro, pero uno si quiere leer más puede leer también las leyes, el político, puede leer también la ética nicomaquea, que tiene algunas cosas que van muy de la mano con la política. Yo creo que esos dos son fundamentales. Después vale la pena leer a Cicerón. No es filósofo político, pero sí historiador, y porque lo cita tanto y lo lee tanto, que es Tito Livio, digamos, por supuesto. Y luego, probablemente de los cristianos medievales, valdría la pena leer sobre todo Agustín, San Agustín, la ciudad de Dios, algunas cosas, y luego algunas cosas de Santo Tomás de Aquino, sobre todo. ¿Maquiavelo leía a San Agustín? Sí, yo creo que sí, yo creo que discute con San Agustín sin mencionarlo, pero yo creo que discute con toda esa tradición. La ciudad de Dios es un libro que se puede leer siempre con provecho.
exactamente. Sí. No es un libro que se haya agotado. Tal cual, tal cual. Y yo creo que cuando Maquiavelo dice, ¿no?, que se va a alejar de estas lecturas donde se propone cómo debería ser la política en vez de cómo la cosa es, la verdad efectual de la cosa, dice, está pensando en Platón, en Aristóteles en cierta medida, probablemente en algo del agustinismo político. ¿Y de Tomás de Aquino, el régimen de los príncipes? Yo creo que Tomás de Aquino, claro, el de monarquía, comentarios sobre la política, pero sobre todo el de monarquía que luego, en cierta medida, el de Reño de Tomás de Aquino, que en cierta medida el de monarquía de Dante y Marsilio de Padua con el defensor Pachis, inauguran una cierta tradición que va viendo esta idea del poder político o el poder temporal y el poder religioso con cierta distancia, la idea de que estén unidas todas en el Papa, digamos, en el poder religioso, y que creo que Maquiavelo lo lleva como a sus últimas consecuencias, dejando de lado la teología o la dimensión espiritual y centrándose solo en la política. Yo creo que todos esos autores pueden servir. Estamos con Matías Kerr. Tú que desarrolló el tema del miedo, ¿hubo después de Maquiavelo un miedo a Maquiavelo? Una cierta prohibición de su obra. Libro no se puede leer, no puede estar en determinadas bibliotecas, no se puede publicar. Sí. ¿Cómo lo percibiste o dónde podrías decir, mira, esto existió en tal lugar? Claro, estuvo en el Index Prohibitorum, ¿no? Estuvo en el Index prohibido de los libros. Muy rápidamente se generó como una tendencia a dejarlo como prohibido, como verlo, sobre todo por el príncipe, porque en el príncipe, como están estos consejos al príncipe para mantener el poder, hay consejos que son muy fuertes, digamos, en términos de medidas drásticas, y por lo tanto son poco compatibles como con la dignidad humana, con el respeto de la persona humana. Y tiene que ver con esta idea de separación de la moral con la política. Exactamente, eso también, efectivamente, ¿no? Porque en el fondo, al separarlo y en cierta medida reivindicar el poder político desnudo de cualquier dimensión religiosa, está anticipando algo así como esta soberanía, digamos, del Estado frente al poder religioso, a la Iglesia o al Papa, digamos, que por supuesto que a la Iglesia en ese momento al menos no le acomodaba, pero creo que eso ha ido quedando de lado, digamos, respecto a su aproximación. ¿Y ha quedado de lado porque ya nadie lee o porque hay una mayor madurez de las sociedades? No, yo creo porque en el fondo, una vez que la modernidad se echa a andar propiamente tal y efectivamente el Estado queda como el soberano y el poder religioso queda más privatizado o dejado hacia un costado, creo que no es tan polémico lo que él hizo, no queda como tan polémico actualmente para nosotros como si lo era en su momento, digamos. Las polémicas posteriores han superado la polémica de Maquiavelo. Claro, efectivamente, sí. Matías, hay una pregunta que le hago yo a todos mis invitados. Tú has visto el programa, así que sabes cuál es la pregunta. Sí. ¿Qué libros nos recomendarías a nosotros, a la comunidad de Historia, Libro y Bandera, a mí personalmente, pues yo no he leído todos los que recomiendan, y por qué? ¿Qué y por qué? Sí, me gusta mucho leer novelas, y hay un autor argentino que me parece extraordinario que se llama Eduardo Sacheri. Tiene su libro más famoso probablemente, La pregunta de sus ojos, que se llevó al cine como El secreto de sus ojos, que es una película que ganó el Oscar, muy famosa. Tiene cuentos de fútbol, yo soy fanático del fútbol, muy, muy, muy lindo. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol, sí. ¿Qué equipo mundial te gusta? Internacionalmente el Real Madrid, y acá en Chile la Universidad Católica. Ahí estamos mal, pues a mí me gusta el Barça. No, ahí, bueno, yo creo que yo estoy bien ahí. Hiciste bien en contarlo al final. Exactamente, sí. Bueno, Eduardo Sacheri tiene muchas novelas, pero su última novela, que creo es desde 2021, si no me equivoco, se llama El funcionamiento general del mundo. Y es maravillosa, la historia de un padre, su hijo y su hija emprenden un viaje, el padre va recordando historias de su infancia, que nunca le ha contado a sus hijos, y las van contando en este viaje que van haciendo, y entre medio entra el fútbol, porque la infancia está recordando un torneo de fútbol de su colegio. ¿Y de qué equipo es él? Eduardo Sacheri es de Independiente, pero en el libro eso no aparece, ¿no? Pero, no es tema. No es tema, pero es un libro maravilloso, El funcionamiento general del mundo. Entonces hace una analogía, esta idea de que el fútbol y la vida hay una analogía muy, muy, muy bonita, ¿no? Dice Sacheri, una frase famosa suya, dice: las personas que dicen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no sé cuánto saben de fútbol, pero sé que no sé cuánto saben de la vida, pero sé que no saben nada de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ese libro me parece muy, muy bonito, y todos los de Sacheri en general los recomendaría, pero ese que es el último. ¿Qué ha anotado? Yo no lo he leído. Muy bonito, El funcionamiento general del mundo, de Eduardo Sacheri. Alfaguara lo publicó. Sí. Perfecto, lo dejamos. ¿Y alguno más que quiera? Sí, no ficción yo recomendaría, sé que está en boga últimamente y mucha gente lo recomienda, pero no puedo dejar de recomendarlo, creo, porque me parece que es extraordinario, que es el libro de Daniel Mansuy sobre Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Sí, recién editado. Muy bueno. Taurus. Lo vamos a tener de invitado, lo tuvimos de invitado ya a propósito
nos fuimos quedando en silencio, claro. pero lo vamos a tener invitado nuevamente por este libro es precisamente, que es muy bueno, así que y estuvimos conversando algo sobre ese tema. Y además en este año 2023 cobra mayor relevancia. Sí, yo creo que es un libro muy bueno y que puede hacer mucho bien además, así que lo recomiendo mucho, y ese sí lo recomiendo a los políticos, así como leer El Príncipe, creo que leer Salvador Allende puede ser muy bueno para los políticos también. Sí. Debe ser, es un libro relativamente largo, pero que se lee con... Es que la pluma, Daniel... Con facilidad. Sí. Y además está muy bien documentado y tiene la virtud de incluir no solo la vida de Salvador Allende en sus 3 últimos años, o sea, en los del gobierno, la muerte ese 11 de septiembre, sino que también una proyección posterior de lo que eso significó. La figura después, ¿no? Y cómo afecta a la política, sobre todo a la izquierda chilena, sí. También es una muy buena recomendación. Y de filosofía política, que no sean los clásicos de pensamiento político, que no sea Platón, Aristóteles, algunos... Claro, voy a decir uno que igual es un poco antiguo, ya tiene unos 200 años, pero que yo creo, casi 200 años, pero que a mí me parece extraordinario, que es La democracia en América, de Tocqueville. Sí, yo creo que ese libro vale la pena 100% leerlo. ¿Qué es lo que te llama la atención o te gusta de Tocqueville? Yo creo que Tocqueville captó muy bien algunos problemas que tiene la democracia internamente, pero esa crítica que le hace a la democracia podríamos decir una especie de crítica sana, es decir, no para eliminar la democracia, sino que haciéndose cargo de los problemas internos para intentar que sea una democracia, o que la democracia sea más o menos sana, por decirlo así, y que entienda que no es un régimen perfecto y por lo tanto tiene sus propios vicios o sus propios problemas de los que tiene que hacerse cargo si quiere seguir existiendo, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, la forma en que describe la sociedad americana y saca una serie de lecciones sobre la sociología o la ciencia social, digamos, de los comportamientos, las relaciones humanas, que es genial. A mí ese libro me fascina. Yo creo que ese podría ser de filosofía política, probablemente tal. Yo creo que podríamos ir por ahí, salvo que hubiera que decir algo más moderno, pero digamos... Digo uno más moderno, pero ese es un imprescindible. Sí. Podríamos decir el de Manent sobre Tocqueville, creo que vale la pena. Y también me gusta mucho el de Joaquín García Huidobro sobre la comunidad, ¿no? Comunidad, la palabra que falta, que es un libro del profesor Joaquín García Huidobro sobre la comunidad, reivindicando ese aspecto, digamos, en una sociedad tan individualista ese que tenemos, que creo que Mira la casualidad, yo te tengo un regalo para cerrar de Joaquín García Huidobro, El Anillo de Giges, publicado por Instituto República, que es que nos apoya acá en el programa. Bueno. Y yo creo que es un libro que tú conoces, pero no sé si lo tienes. Ahí lo conozco, pero no lo tenía todavía, así que... Puedes mostrarlo ahí a la pantalla. Y después se lo voy a llevar a Joaquín para que me lo dedique también, así que... Perfecto. Buenísimo. Y no sabes cómo te agradezco, Matías, por habernos acompañado en Historia Libre y Bandera, y tienes tu casa acá. Muchas gracias, un gusto. Ustedes no se vayan, porque viene mi recomendación de libro como todos los sábados. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar Breve Historia del Pensamiento Político Moderno de Maquiavelo al Coronavirus. Este libro, escrito por el profesor de la Universidad San Sebastián, Miguel Saralegui, fue publicado por el Instituto Res Pública, por Arcus Editorial y por Guillermo Escolar, editor. Desde Maquiavelo en adelante, pasando por los pensadores contractualistas, por el marxismo, el anarquismo, el totalitarismo en el siglo XX, llegamos hasta el presente, en las grandes tradiciones de pensamiento político moderno y contemporáneo, incluso por aquellos que son propios del siglo XXI, como el populismo o, por ejemplo, el feminismo. Es una síntesis realmente extraordinaria, un esfuerzo intelectual muy, muy notable del autor, filósofo español Miguel Saralegui. Cada autor es tratado de manera sencilla, pero a la vez profunda, y esto nos permite acercarnos al pensamiento político de una manera rigurosa, pero a la vez intensa y entretenida. Breve Historia del Pensamiento Político Moderno de Miguel Saralegui. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.